Comenzamos esta semana, ¿verdad? Muy entusiasmados con tantas cosas que Jesús espera de nosotros, ¿verdad? Que hagamos junto con Él. Pues hoy comenzamos con la segunda parte de la sesión de la luz, de donde sale todo y hacia donde todo regresa. Entonces, después que terminemos esta segunda parte, pues vamos a dar entonces un anuncio de cómo vamos a proseguir la semana. ¿Está bien? Así que dejemos a Lupita. Buenas tardes, Lupita. Buenas tardes, tengan todos. Eh, un poco como que vamos a comenzar donde nos quedamos antes, porque, bueno, vamos a ver lo que nos dice aquí. Puse yo libro de cielo, ¿verdad? Pero ustedes saben bien que es lo que nos dijo Jesús. Y está esta lectura del volumen 2630 que prácticamente nos dice que vamos a un renacimiento que se hace en la divina voluntad y que es un renacimiento que significa renacer en el orden divino, dice renacer en la luz, renacer en la santidad, en el amor y también en la belleza. Y nos dice que cada acto de su voluntad, la voluntad humana sufre la muerte, muriendo a todos los males y revive a todos los bienes. O sea, nos está diciendo cómo, cómo la transformación va a ser tal, ¿verdad? Con ganancia de, de mil por mil, ¿verdad? Y entonces vamos a ver cómo en Libro de Cielo nos va a ir explicando cómo es este renacer y en particular este renacer en la luz. Y entonces voy a hacer lo mismo de siempre, tratar de ponernos en chiquito. Entonces, en la siguiente lectura nos va diciendo que él, que es la 373 y entonces aquí lo veíamos la vez pasada, ¿verdad? Un repaso rápido. Hablábamos del efecto absorbente, que prácticamente podemos tomarlo como una esponja. Y entonces, ¿cómo es que nos va a absorber? ¿Cómo es posible, cómo es posible eso, verdad? Y a medida que vayamos ascendiendo en las lecturas, vamos a ir viendo qué va significando, porque al final en esta lectura, ustedes ven aquí que le dice que va a ser un ejemplar perfecto de uniformidad de tu querer en el mío. Y entonces uno dice, ah, sí, ¿verdad? Porque entonces una voluntad con la otra voluntad, así es. Pero el Señor ha sido tan sublime, como dice aquí, ¿verdad? Y nos dice que el prodigio más grande, el milagro de los milagros, que cuando uno va viendo en transversal, digamos, las lecturas, va entendiendo un poco más ese cómo, ¿verdad? Eso de que Él se vuelve invisible y que nos quiere igual invisibles, ¿verdad? Claro, Él aquí nos dice en esta lectura que no tiene ninguna materia, sino que es purísimo espíritu. Y si con mi humanidad asumida tomé la materia, fue para asemejarme en todo al hombre y darle un ejemplar perfectísimo de cómo espiritualizar esta misma materia. Pero el, el cómo procede, cuando lo vamos entendiendo, al menos lo que yo experimenté es que uno eh, profundiza más y, y al comprender como que también va creyendo más y amando más, ¿verdad? Entonces, en esta otra es bien, bien
descriptivo el Señor, como lo ha sido en casi todas las lecturas. Él nos habla con parábolas, ¿verdad? Entonces esta comparación que Él hace con el sol nos dice que el, el sol es fuego que quema, y lo dice también en las 24 horas de la pasión. La luz del amor es lo que pone la diferencia entre un alma común que dirige los ojos a lo bajo, y la luz del sol desciende sobre sus ojos, y si vieran directamente quedarían enceguecidas. Pero la luz del amor protege el alma, y es al alma, pero al alma amante, al alma que vive en la divina voluntad, de manera que siendo uno con la luz, ni se preocupa por mirar ni pensar en nada, ni pensar si la miran, si la van a, a dañar, si la van a acusar. Ya sabe bien que su defensa vendrá del amor, de esa luz divina que la mantendrá al seguro. Es lo que nos está diciendo en esta lectura. Y entonces nos está hablando siempre de fuego, nos está hablando de luz a través del sol, ¿verdad? Y además nos va a ir hablando del calor, y vamos a ir viendo que todo eso, qué significado tiene todo eso. Y entonces, en, en esta lectura, permítanme que es la 11.122, la luz de la humanidad de Jesús se nos da al alma a través de cada pensamiento sobre la pasión. Y acá nos está hablando pues de algo que tenemos tan cercano, porque hemos estado con la Semana Santa y la Semana de Pascua, y esa luz que sale de su santísima humanidad es prácticamente su divinidad manifestada. O sea que cuando ustedes comentaban qué pasa con la resurrección, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que allí hay un fenómeno de luz, y eh, lo que sale de su santidad, de su santísima humanidad, era nada más ni menos que la luz de la divinidad. Y dice que lo embellece de tal modo, aquí lo ven ustedes, ¿verdad? Que esa luz tiene raptados a todos los bienaventurados, o sea, en el cielo, que se expresa totalmente, como no será, ¿verdad? Para que los bienaventurados se sientan raptados. Y entonces, cuando tenemos un pensamiento en su pasión, a cada reparación, a cada condolencia, a cada amor que se le brinda, allí se está tomando luz de su humanidad, y embellece esa alma de acuerdo a su semejanza. Quiere decir que fuimos hechos semejantes, pero con la lejanía de Dios se alejó esa semejanza. Y al estar haciendo las horas de la pasión, cada cosa que hacemos dentro de las horas de la pasión, hasta incluso cada pensamiento, nos va aumentando la semejanza. Ese es el prodigio que tienen las horas de la pasión, porque entramos a esa luz, y ni los sentimos, ¿verdad? Y ya vamos a ver por qué. Entonces, cuando esta, cuando esta luz se vuelca entonces en la divina voluntad, entonces, y nos dice que nos fundimos en Jesús, en la lectura 12.6 encontramos el significado, porque dice que eh, conforme iba pensando, nos dice Luisa acá, amando, reparando, lo que pasa
que se forman rayos y su voluntad como fondo se hace corona de esos rayos y se forma el sol, una cosa así como el dibujo, ¿verdad? Y que se va elevando en el aire y que se regresa como rocío benéfico para las criaturas. O sea que al entrar a fundirse, se van formando rayos, se van formando soles y ahí se entra al acto único, pues. Y por eso que tenemos la capacidad de que todo eso se vuelve rocío para las criaturas. Y esos soles, pues son enormemente del agrado del Señor, pues lo que ustedes saben que ese fue su fin, ¿verdad? Que la criatura se hiciera una con Él. Y ese rocío son las gracias que no solamente van para el alma en la divina voluntad, sino que para todas las criaturas. Y esos rocíos son para el alma en la divina voluntad, que le da las gracias que necesite para que pues hay que irse más adentrando a vivir en la divina voluntad, ¿verdad? Y así derramar ese rocío en las criaturas. Y entonces Luisa nos dice aquí en el numeral 3 que conforme ella se fundía, ella sentía luz, amor y gracias. Y en ese orden, ya vamos a ver por qué es ese orden. En la lectura 1278 nos va diciendo una situación que marca el por qué la luz es la causa de todo. Porque dice, mi voluntad es luz, y lo dice 12 veces en el libro de cielo. Y quien de ella vive se convierte en luz. ¿Se dan cuenta qué dice ahí? Mi voluntad es luz, y quien de ella vive se convierte en luz. Y como luz fácilmente entra en mi luz purísima. Y entonces aquí viene el tú a tú, cuando dice que se funda y solo se puede fundir metales iguales, ¿verdad? Pero aquí el tema es luz, no es un oro, un hierro u otra cosa. Y además dice que tiene la llave para abrir y tomar lo que quiera, pero una llave para abrir debe estar sin herrumbre, sin no estar sucia. Y la misma cerradura debe ser de fierro. De otra manera, la llave no puede abrir. Así el alma, para abrir con la llave de mi querer, no debe mezclar la herrumbre de su voluntad ni la sombra de fango. Y ustedes saben que en otra lectura nos dice, ¿verdad? Que cuando él eh, pone en operación su voluntad obrante, la criatura debió de haber hecho su voluntad eh, ordenada. Quiere decir cumplir con los mandamientos y todo, porque no podemos dar este paso que está aquí si antes las dos voluntades, excepto la voluntad permisiva, esa pues ustedes saben que va para todo, ¿verdad? Pero la obrante, la ordenada, esas tenemos nosotros que haberlas cumplido para poder hacer estos pasos. Y si no, y si no lo hemos meditado así, sería hacerlo, porque aquí bien claro dice, la misma cerradura debe ser de fierro. El alma para abrir con la llave de mi querer no debe mezclar la herrumbre de su voluntad ni sombra de fango. Y entonces, con esto que hemos leído, podríamos decir de que con esta gráfica, pues es una idea de cómo es que funciona tanto el fundirse
como el corresponder. El sol divino, ¿verdad? Que Dios en el Fiat Supremo. Y aquí una de estas estrellitas va saliendo que el solecito que va a ir creciendo del alma, ¿verdad? Que está queriendo fundirse en el Fiat Supremo, pero como todo es luz, el tú a tú viene de esa luz. Entonces, el Fiat Supremo nos envía los dones divinos, los capta el alma se los corresponde, digamos, en este rayo rojo, le devuelve esos dones divinos, pero esos dones divinos regresan de Dios más anchos, más grandes, triplicados, y así va aumentando y aumentando y aumentando, ¿verdad? Y felizmente todos estos puntitos que serían almas en el Fiat Supremo estarían imbuidos en todo esto que, que es la luz. Y entonces nos lo dice en la 12.120, ¿verdad? Que el alma llega a poseer la luz del sol, pero está hablando del sol del Fiat, como Adán la poseyó antes de pecar. Entonces, en la 12.87 nos está diciendo que el hombre, la obra maestra de la potencia creadora. Y acá nos dice que Dios se puso en el mismo centro del hombre, o sea, lo crea a su imagen y semejanza y lo quiere hacer su digna habitación. Pero eh, nos dice que se pone en el centro del hombre con tal amor que hacía olas y ríos. ¿Pero de qué? De sus atributos. Y entonces, por eso es que el hombre es gran portento, porque ahí se derramó Dios realmente, ¿verdad? Y, y nosotros, no otros, ningún otro ser a través de los cielos, ni del tiempo, ni del espacio, están creados en esta dimensión de la imagen y la semejanza, ¿verdad? Y entonces dice que eh, todo lo creado no es nada en comparación a la creación de cada uno de ustedes. Entonces, él ya los había puesto, cielos, estrellas, soles que se extienden en el alma creada, pero claro que todo por la culpa original, todo eso se fue perdiendo, ¿verdad? Y entonces, y todo eso lo hizo con mares. Y ya vamos a ver qué significa o qué lugar tiene el amor comparado con la luz. Y termina diciendo, si la criatura conociera cuán bella es su alma, cuántos dotes divinos contiene y cómo entre todas las cosas creadas sobrepasa a todo en belleza, en potencia y en luz. Y termina diciendo que somos pequeños dioses y que hay un mundo en nosotros que contenemos todo, ¿verdad? Creo que querías decir algo. Eh, ah, ¿Ibas a decir algo, Mirta? ¿O alguien estaba queriendo hablar? No, no, no creo. Ah, vaya, no hay tampoco Lo que hay comentarios. es, sí, que, hay unos que, cuantos comentarios, si quieres los puedo ir leyendo. bueno, por favor. Sí, dice Mercedes, estos actos de fundirnos en su voluntad hace que nos llenemos de esa luz de su humanidad, nos Sí, vamos, nos vamos llenando de él en cada te amo, te alabo, te bendigo, en cada acto mío y de todos, rehaciendo en su divino querer a cada criatura de toda la familia humana, de todas las generaciones, y así pedimos la extensión del reino. Fiat. sí, sí, lo vamos viendo, ¿verdad? Porque Ujú. como vamos en manera ascendente en las lecturas, él lo va revelando, o sea, no vamos sirviendo el cómo,
inmediatamente porque vamos según las lecturas, ¿verdad? Pero Claro, sí, él nos lo dice. Y por ejemplo, esta lectura donde nos da la imagen y semejanza eh, y que nos habla de que recibimos la luz, la belleza y el amor. Imagínense aquello que San Pablo decía en la primera Corintios, en el 6 que decía, no saben que incluso a los ángeles habremos de juzgarlo nosotros, los hombres. Eh, Quiere decir que, pues aquí nos está diciendo, ¿verdad? Que somos el portento de los portentos, o sea, somos más que los ángeles. Y por eso es que San Pablo tenía razón en decir que los hombres a juzgar, iban a juzgar a los ángeles. Y, y nos dice que somos un pequeño Dios porque el efecto de la luz es el que nos va haciendo, nos va equiparando, así como vimos en el dibujo, ¿verdad? Ahí en cada puntito, pues ahí estaba Carlos, ahí estaba Luz, ahí estaba Alcira, cada uno de nosotros. sí, hay Entonces, otra. ¿Quiere que sí, haga? Sí, si quieren para sí. irlas evacuando, Ujú. Hay otra que dice que este tema trae consigo grandes dosis de opio divino. Interesante, ¿verdad? sí, Luego entonces, así dice el Señor, ¿verdad? ujú, si no somos luz, no podemos iluminar. Lo que hace a todos ver es la luz. Asimismo es en el Fiat y Jesús ya lo había dicho en el Evangelio, yo soy la luz del mundo, nosotros también. Sí, Luego, sí, mm, exactamente. Eso lo vimos en la sesión pasada, ¿verdad? Donde en la Biblia todo lo relativo a la luz y que al final dice, pues, yo soy la luz. luego entonces los hijos de la luz, de la divina voluntad, gran responsabilidad de llevar luz a todos los miembros del cuerpo místico de todos los siglos. Sí. Y ya la última, qué hermosa lectura. Ahí está Mercedes con la manita levantada. Sí, Ah, bueno, yo escribí eso de hermosa lectura esta de 1287 porque nos dice cómo fuimos creados, o sea, está explicando realmente la grandeza de la creación del hombre, y verdad, cómo es esa imagen y semejanza que muchas veces, pues, a lo mejor lo hemos escuchado en la misa, pero siempre nos hemos preguntado, pero ¿y cómo yo soy semejante a Dios, verdad? Porque me puedo parecer en ciertas cosas, pero ese todo no estaba, como que le faltaba explicarnos un poquito más y esta lectura pues no, nos enseña. Por eso es que escribí que qué hermosa lectura, porque tiene que ver mucho con el orden y finalidad y puesto para el cual fuimos creados por Dios, porque nos sí, está sí, sí. diciendo ahí específicamente fuimos creados, pero esa semejanza en dónde radica y nos está diciendo que somos un pequeño Dios. Si ustedes se Sí, fijan, esto es sí. enorme. Y si Él es luz, ¿verdad? Nosotros también estamos en esa luz. Entonces, en esta 12:120 continúa Ajá. hablando, ¿verdad? Y entonces dice de que hay una vestidura de espejos. Y entonces, entonces, ¿cómo es esa vestidura? ¿Qué significa esa vestidura? Y al final en esta lectura nos está diciendo cómo sabemos que hemos vivido, cuánto hemos vivido en la divina voluntad, que a veces uno se lo pregunta, ¿verdad? Y entonces en esta lectura, pues acordándonos de que esa vestidura fue desde Adán, ¿verdad? Y que fue precisamente lo primero que perdió Adán cuando cae en el pecado de la desobediencia, porque es lo primero que dice, estoy desnudo. Eh, y, y allí cuando el Señor le pregunta, lo primero que le contesta, ¿verdad? Entonces dice
Jesús que esa vestidura era la mejor vestidura que hubiera podido darle al hombre. Es más, es la vestidura que él se puso cuando resucitó. Es esa vestidura la que nos hace a imagen y semejanza. Y es una vestidura refulgente. No era vestidura de oro, era más preciada incluso, porque era de luz. Y si era de luz, era el mismo Dios. Y sabemos, eh, como verán en esta lectura, que cuantos actos hicimos en la divina voluntad, esos actos quedan prendidos del vestido refulgente. Y les voy a decir que no pude traerles una diapo mostrando eso, porque cuando busqué, y se los menciono por la particularidad que me pasó, porque cuando busqué imágenes de vestidos en espejo, solo me salieron de artistas, así que ya se imaginan qué tipo de trajes eran, ¿verdad? Entonces, esta vestidura es, eh, son vestidos del alma, ¿verdad? Y ustedes verán aquí, dice, vestidura de luz. Y con esa vestidura de luz, él nos va a exhibir orgulloso. Yo lo estoy diciendo en términos humanos, él no lo está diciendo así, ¿verdad? Pero servirá como espejo, dice, para que todo el cielo se dé cuenta cuántos actos ha hecho en mi querer. Y uno dice, ah, bueno, los actos estarán, uy, perdón, los actos estarán en el baúl, en el almacén de la divina voluntad. Pues serán visibles, ¿verdad? Porque estarán en este traje en forma de espejo. Cada acto es un espejito. Y en cada espejito, quien se va a reflejar es Jesús mismo. Así que desde donde sea mirada, dice, ¿verdad? Por delante, por detrás, por la derecha, por la izquierda. Por eso digo yo que él orgullosamente va a pasear esa alma, así como ha paseado a, a Luisa, muy seguro, ¿verdad? Para que la vean por delante, por detrás, por la derecha, por la izquierda, porque lo verán a él multiplicado tantas veces como en actos ha hecho en su querer. Así que por eso dice que esa vestidura es el distintivo exclusivo de las almas que viven en mi querer. Nadie más en el cielo va a tener ese tipo de vestidura. Y eh, en la 15:13, ustedes que preguntaban la vez pasada sobre la resurrección, si ustedes se fijan, ¿quién nos está hablando en esta lectura? Dice, hija mía, cuánta luz, cuánta gloria tuvo mi humanidad en mi resurrección. Porque en el curso de mi vida en esta tierra, no hice otra cosa que encerrar en cada acto mío, en cada respiro, en cada mirada, en todo, a la voluntad suprema. Casi igual que nos está diciendo con el vestido. Todo acto, él lo encerraba y lo encerraba en luz, fíjense. O sea, no es así como que brotó de una sola vez, sino que almacenó, entendería yo, esa luz y la encerraba. Así el divino querer me preparaba la gloria, la luz de mi resurrección. Uy, perdón. La gloria, la luz de mi resurrección. Entonces, bueno, parecido al vestido, ¿verdad? Porque cada espejito que se va guardando es una luz donde se refleja Jesús y va irradiando. Así que imagínense qué reflejo no tendrá
esa alma que vive en la divina voluntad allá en el cielo. Y entonces aquí nos dice que sus actos fueron guardando la luz que producían para la luz de su resurrección y conteniendo en mí el mar inmenso de la luz de mi voluntad. No es maravilla que si miro, si hablo, si me muevo, salga tanta luz de mí para poder dar luz a todos. O sea que la luz de su voluntad más la luz de sus actos sumaban un resplandor inimaginable. Y entonces, y miren lo que dice, ahora quiero encadenarte y envolverte en esta luz para poner en ti tantos gérmenes de resurrección por cuantos actos vas haciendo en mi voluntad. Ella es la única que hace resurgir el alma y el cuerpo a la gloria. Ella es germen de resurrección a la gracia, germen de resurrección a la más alta y perfecta santidad, germen de resurrección a la gloria. Así que conforme el alma hace sus actos en mi querer, así va encadenando nueva luz divina, porque mi querer por naturaleza es luz. Nos lo vuelvo a decir, ¿verdad? Que Él es la luz. Y quien en Él vive tiene virtud de transformar los pensamientos, las palabras, las obras y todo lo que hace en luz. Eh, Rumiemos este pedacito, ¿ve? Conforme el alma hace sus actos en su querer y como su querer por naturaleza es luz, quien en él vive tiene virtud de transformar pensamientos, palabras y obras y todo lo que hace en luz. Mercedes. Sí, en una charla yo le dije a este padre que estaba, no me acuerdo ahora el apellido, que es de allá de Italia, que estaba en lo del voluntariado, Ah, en una de Pietro, las, Padre ajá, Pietro. Pietro Padre Pietro, Magliosi. exacto, ese mismo, es que tiene un apellido que no me acordaba. Yo le dije, que esta belleza, ¿verdad?, del libro de cielo y de las almas que quieren vivir en la divina voluntad, pues es lo más grande que el Señor nos puede dar después de su gloriosa resurrección, porque es como dice la Sagrada Escritura, si Él no hubiese resucitado, Vana ninguno de sería. nosotros pudiéramos tener acceso a esta maravilla. O Sí, sea que aquí nos está diciendo la grandeza ¿verdad?, de ese germen de resurrección. Y yo creo que la última frase, toda la lectura también es bellísima, como la anterior, y como todas, porque todas tienen una verdad y una riqueza hermosa, maravillosa. Pero ese último parrafito de la importancia de los actos en el divino querer, así como conforme el alma hace sus actos en mi querer, así va encadenando nueva luz divina. O sea, nos estamos llenando en cada acto que hacemos, continuo, 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 nos estamos llenando de nueva luz divina, porque sí, eso así, así el dibujito, ¿verdad? Ajá, exacto. Y quien vive en él, pues tiene virtud de transformar los pensamientos, las palabras, las obras y todo lo que hace en luz. O sea, es bellísimo. O sea, si nos profundizamos en cosas tan simples como hacer ese acto preventivo por las mañanas, piensen ustedes todo lo que están haciendo, nada más que con ese acto preventivo. Y después durante el día, pues el Señor nos ayuda, ¿verdad? Porque yo tengo esa fe que eso es así. Yo me rodeo de la fe de Él, que es toda la fe, y yo estoy convencida de que es así. Pero qué hermoso, de verdad. O sea, el profundizar, en llenarnos de esto que nos está diciendo estas lecturas, pues nos da una idea de qué es lo que el Señor nos quiere dar. Sí, O sea, sí. es enorme. Y volviendo aquí cuando dicen el curso de mi vida no hice otra cosa en cada acto mío. Recuérdense que él estaba reparando por todos.
Y un dato que saqué a la fecha, que somos 8.218.301 millón de almas, y las que eran del pasado y las que van a ser del futuro. Así que imagínense qué cantidad de actos no hubo allí, ¿verdad? Y, y bueno, este, hay otras, sigue otra lectura de la resurrección, y hay unas al final, y allí uno entiende este, que esa energía que se soltó allí, imagínense, si era cada acto mío, dice, pero acuérdense que los actos de él fueron reparar por una y cada una de todas las almas, ¿verdad? Así que qué cantidad de actos no hizo, y además no son los actos solo de su vida de adulto, sino que desde que se encarnó, ¿verdad? Y entonces dice, Lupita, sí, sí, ahora mientras estábamos leyendo esa lectura, pues vino a la mente una imagen, la imagen de la bomba atómica, ¿verdad? Esa bomba atómica pues se fue como, esa energía se fue concentrando dentro de un cilindro, por decir así, y se fue concentrando y concentrando y concentrando hasta que ya llegó el momento en que salió toda esa energía de momento y hizo lo que hizo. Pues así me imagino yo el alma de un ser humano que ha fundido en la divina voluntad, que el divino querer, ¿verdad? Va poco a poco con esos actos divinos, como dice esa lectura, va encerrando, ¿verdad? Va encerrando dentro de su alma, pues luz y luz y luz y luz y luz hasta que ya tiene el don y ¡pum! Y como que explota, como que explota, ¿verdad? En esa radiación divina donde se extiende por todos lugares. Y sí, claro, esto es una lectura bajita, me imagino que según vayamos leyendo, pues va a ser inclusive hasta más interesante, ¿verdad? sí, porque va dando otro detallito, ¿verdad? Ujú, Sobre de esto que digamos que las primeras son como las básicas. ujú. Entonces, como vimos, pues, y que alguien ha usado el lapicito aquí y ha puesto justo en esta última, ¿verdad? Así que conforme el alma hace sus actos en mi querer, va encadenando nueva luz divina, nueva luz divina, nueva luz divina, ¿verdad? Entonces, en esta, en Reina del Cielo del día 29, eh, dice, nos da otro dato que puedes sumar a lo que tú estabas diciendo, Mirta, porque eh, no fue del cuerpo de Jesús de donde salió esa luz acumulada, Exacto, ¿verdad? Aquí nos lo dice ella, y en otra lectura más adelante nos lo dice él. Ahora, hija mía, cómo te quisiera presente en el acto en que resucitó mi hijo. Él era todo majestad, su divinidad, unida a su alma, manaba mares de luz y de belleza encantadora, de llenar cielo y tierra, y como triunfador, haciendo uso de su poder, ordenó a su muerta humanidad que recibiera de nuevo su alma y que resucitara triunfante y gloriosa a la vida inmortal. Qué acto tan solemne. Mi querido Jesús triunfaba sobre la muerte diciendo, muerte, tú no serás más muerte, sino vida. Entonces ustedes decían, bueno, ¿y cómo fue eso, ga? Pues aquí nos está diciendo la madre bien transparentemente, fue su divinidad unida a su alma, y por eso es que María Valtorta vio que venía aquella meteoro refulgente,
que fue capaz de deshacer la roca, ¿verdad? Porque era su divinidad y su alma, y que inundaron mares de luz y de belleza, haciendo con su poder, ordenando a su muerta humanidad que recibiera de nuevo el alma. Solo un Dios podía hacer esto, ¿verdad? Sí, Porque se resucitó a sí mismo. Aquí no es que el Espíritu Santo llegó, aquí no es que Dios Padre dijo, aquí el mismo Verbo eterno eh, ya se une para ser el Verbo encarnado, ¿verdad? En la 16:56, ahí cuando el Señor dice, y te parece poco, casi hay que arrodillarse, porque eh, si Él dice así y te parece poco, quiere decir que lo que nos va a decir es enorme. Y dice, te parece poco, mientras la raza humana está sumergida en males irremediables, yo te llame a ti y elevándote en cielo, entre cielo y la tierra y fundiéndote con mis mismos actos, te haga correr en mi voluntad para preparar el acto opuesto a los tantos males que anegan la tierra, preparando el bien, buscando vencer al hombre con mi amor para detenerlo en su vertiginosa carrera, dándoles la cosa más grande, cuál es la luz de mi voluntad. Aquí nos lo dice. O sea, dice el portento de los portentos, la divina voluntad. Pero aquí nos está diciendo la esencia. La cosa más grande es la luz de mi voluntad. Porque allí es cuando nos hacemos semejantes, allí nos fundimos, allí entramos al acto único y así como en el dibujo, ¿verdad? Nos volvemos otro puntito de esa luz y ahí es como operamos igual a él. Y esa luz, además, es el alimento para restaurar las fuerzas perdidas y reforzando se detenga de su loca carrera y readquiere el paso firme para no precipitarse más en los males. ¿Te parece poco? ¿Te parece poco, Nancy? ¿Verdad? Y así a cada uno. Es, es la explosión atómica de Dios lo que nos está dando para estos tiempos. Y precisamente frente a la humanidad sumergida en males, porque nada más nos va a sacar de hacia dónde vamos, al precipicio al que vamos como humanidad. Esta lectura, volumen 16 y del 17 son tan magníficas como todas, ¿verdad? Pero estas tienen sus datos. Y entonces, como Dios actúa siempre de la misma forma, porque Él es inmutable, así como hizo el universo, que los planetas giran alrededor del Sol, así también las criaturas giramos alrededor de Dios. Y esa precisamente fue la finalidad para la cual creó al hombre, para que gire siempre a su alrededor. ¿Y cómo va a girar? Entrando en esa luz, ¿verdad? Y siendo una sola luz, así como el diagrama celeste de las múltiples estrellitas y del sol supremo, del fiat supremo. Y entonces vamos a ir despacito entre lo que nos está diciendo. Y yo como sol, estando en el centro de su giro, debía hacer reflejar en él mi luz,
mi amor, mi semejanza y toda mi felicidad a cada giro suyo, imagínense, debía de darle nuevos contentos, nueva belleza y flechas más ardientes. Antes que el hombre pecase, mi divinidad no estaba oculta al hombre, porque con girarme en torno, él era mi reflejo. Por tanto, era la pequeña luz. Era como con natural que siendo yo el gran sol, la pequeña luz pudiera recibir los reflejos de la mía, así como en el diagramita celeste, ¿verdad? En cuanto pecó, aparte que perdió el vestido, el giro se paró y hoy entendemos por qué nos llama a girar en las obras que él creó, porque así es como funcionaba. Su pequeña luz se oscureció, se volvió ciego y perdió la luz para poder ver en carne mortal mi divinidad, por cuanto criatura es capaz. E imagínense que esto fue tan tremendo que a pesar de que él sufrió tanto y él nos redimió, tomó carne mortal, se hizo uno de nosotros, no pudo hacer que nosotros pudiéramos ver su divinidad. Y por eso es que ese esplendor que en la otra vimos que él había guardado de cada acto, luz, más la luz de por sí que tiene la divina voluntad. O sea que lo que vimos a través de los apóstoles y de todos los testigos, las mujeres y todo, casi era pues casi nada, porque le faltaban los ojos para poder ver mi divinidad, dice, mira. Mi divinidad que habitaba en mi humanidad como relámpagos y agotas, pudo hacer apenas salir algún rayo de luz. No estamos capacitados para verlo, a pesar de todo lo que hizo, porque ese perder la luz no se ha restituido. Solamente lo vamos a ver cuando nosotros pasemos al más allá. Y aquí siempre hablamos, ¿verdad?, de la semejanza. Y pues pensamos que la semejanza es así como verse en un espejo y es Jesús quien se ve. Y Jesús me vuelve a ver a mí y Jesús se ve. Pero veremos que no va siendo así. Ya vamos a llegar a una lectura más específica, ¿verdad? Para ver esa diferencia. Y como estábamos también hablando de por qué los giros, y nos dice en la 16:21 qué pasaría si faltara el sol a hacer su giro. Quiero decir, la Tierra hacer su giro alrededor del sol. Y entonces dice él, ¿verdad?, que cuando uno peca, pues lo primero que se sucede es que se para el giro alrededor del Creador. Anulamos la finalidad de la creación, cambiar esa luz en tinieblas y nos volvemos, no como en el espejo que vimos en la anterior lámina, de bello como Jesús, sino que en horrible. Y lo vuelve a decir, ¿verdad? Que en toda la redención no nos pudo restituir los ojos para ver en carne mortal. Y aquí es donde nos dice que cuando ya esté pulverizada por la muerte y resucitemos de nuevo en el día del juicio, allí lo vamos a ver tal cual. Entonces,
nos dice en esta lectura, ¿qué sucedería si la creación toda pudiera faltar a su giro en torno al sol? Lo primero que pasaría es que pierde la luz y por lo tanto va a perder la armonía, la belleza y chocarían uno con otro. Y a pesar de que hubiera sol, el sol estaría para toda la creación como muerto, porque como no girarían, no habría iluminación de un lado, ¿verdad? Porque todos los cuerpos son redondos, entonces quedarían viendo al sol fijos y esa parte fija tal vez esté mejor, pero la parte oscura no recibiría luz para nada, ¿verdad? Y entonces nos dice que cuando perdimos su giro alrededor del Creador, perdimos el orden, el dominio de sí mismo, perdimos la luz. Y cada vez que pecamos, no giramos en torno a Dios, sino que ni siquiera en torno a los bienes de la redención. O sea, no es aquello de que el Señor es tan bondadoso y tan misericordioso que eh, peco ahora y como pague, viaje ahora y pague después, ¿verdad? Que digamos, peco ahora y después voy a pedir perdón. No, hasta los bienes de la redención perdemos. ¿Por qué? Porque en la redención, como nuevo sol, vino a traernos el perdón y la salvación. Y si eso no lo entendemos, no nos damos cuenta que pecar hoy, en el hoy, post redención, no tiene el mismo significado que los que pecaban antes. Pero, ¿sabes tú quién no se detiene jamás en su giro? El alma que hace y vive en mi voluntad. Ella corre siempre, no se detiene jamás y recibe todos los reflejos de mi humanidad, también los rayos de luz de mi divinidad. Grandioso todo eso, ¿verdad? Y gran responsabilidad. Entonces, eh, en la 16:21, como les digo, esta 16 tiene un montón de lecturas así. Eh, Aquí, en esta lectura, entendemos el sermón de la montaña. ¿Qué significa pequeños para Dios? Cuando Él dijo, bienaventurados los pequeños, ¿se acuerdan? Y dice, por eso, ánimo, los pequeños se pierden en la muchedumbre, por eso es necesario que vengas al frente para cumplir la misión de tu oficio en nuestra voluntad. Los pequeños en nuestra voluntad no tienen pensamientos propios, cosas propias, sino todo en común con el Padre Celestial. Por eso, como todos gozan del sol, quedando todos inundados por su luz, porque ha sido creado por Dios para bien de todos. Así todos disfrutan de los actos hechos por la pequeña hija en nuestra voluntad, que más que sol, dardea a todos para hacer que el sol del querer eterno surja de nuevo con aquella finalidad por la cual fueron creadas todas las generaciones. Por tanto, no te pierdas entre la muchedumbre de tus miserias, de tu estado miserable. Y como dicen en mi país, aló, me está hablando a mí, ¿verdad? De los pensamientos propios, sino piensa solo en tu oficio de pequeña de nuestra voluntad y se atenta en cumplir tu misión. Y nos vuelve a recalcar cuál era la finalidad para los que fueron creadas todas las generaciones, para hacer que el sol del querer eterno surgiera para ellas, para de nuevo girar alrededor de ese sol. Aquí vemos en la 17:13 una gran cosa. ¿Cómo es que funciona la luz en cada alma? Y vamos a tomar el ejemplo en Luisa. Estaba pensando en el santo querer divino y hacía cuanto más podía para fundirme en él, para poder abrazar a todos y llevar a mi Dios los actos de todos como un acto solo.
actos que son todos debidos a nuestro Creador. Aquí nos está diciendo, ¿verdad? Que para empezar, ella estaba ya en el querer divino y hacía todo cuanto podía, dice, para fundirse. Y ella reconocía que estaba ya en un acto solo y que los actos eran no debidos a ella, sino que a nuestro Creador, ¿verdad? Y entonces, oigamos, mientras esto hacía, veía abrirse el cielo, salir de él un sol que hiriéndome con sus rayos me penetraba hasta el fondo de mi alma, la cual, herida por esos rayos, se convertía en un sol que expandiendo rayos hería aquel sol del cual había quedado herida. Este se parece a la figura celeste, ¿verdad? Con todas las estrellitas. Y hiere con sus rayos, penetra el fondo del alma, herida con esos rayos, se convierte en un sol, expande esos rayos para aquel sol del cual había quedado herida. O sea, eh, hay, digamos, como correspondencia. Y como yo continuaba haciendo mis actos por todos en el divino querer, estos actos serán fundidos en esos rayos y convertidos en actos divinos. Así que entonces, ¿de dónde salen que el acto mío se va a hacer acto divino? Porque queda fundido en la luz, que difundiéndose en todos y sobre todos formaban una red de luz tal de poner orden entre el Creador y la criatura. Yo he quedado encantada al ver esto, y mi amable Jesús, saliendo de dentro de mi interior en medio de este sol, me ha dicho. Bueno, ahora, si yo hubiese sabido de esta lectura del 17-13, cuando estaba estudiando en la universidad, hubiese comprendido lo que significa que la luz se propaga en línea recta, ¿verdad? O sea, el sol es luz, ¿verdad? Ujú. Entonces, ese sol, pues esa luz se propaga en línea recta, son rayos que van a dar en un plano, pero esos rayos son los actos divinos que van en línea recta y van en línea recta y tocan también y circundan las almas para que se dejen iluminar con esa luz. Qué belleza, mis hermanos. Sí, vamos a recordar tu comentario porque en otras lecturas más adelante, y perdonen que ya parezco disco rayado, nos da las características de esta luz, Ok, porque como también comparte cosas con la luz que tenemos aquí, ¿verdad? Pues como es luz increada también. Entonces, sí, así es. Y, y, y es grandioso, ¿verdad? Porque estamos entendiendo el cómo. Y al entender el cómo, como que se hace, no lo quisiera decir así porque no quiero decir que no le creo al Señor, ¿verdad? Pero como que se hace más comprensible, como que se hace más comprensible, ¿verdad? Entonces, aquí, Luisa nos va dando como un proceso, ¿verdad? Nos dice que ella, su intención la puso pensando en el santo querer divino, hacer lo más que pueda para fundirse en ese santo querer, luego abrazar a todos y llevar los actos de todos a Dios como un solo acto. Y eso es ese accionar de Luisa como que toca el timbre o saca la llave sin herrumbre que dijo el Señor, ¿verdad? Y ahí es donde se abre el cielo y sale ese sol, o sea, eh, que con sus rayos penetra hasta el fondo del alma. Y, y claro, si vemos que la luz, volviendo a lo que está diciendo Mirta, las características de la luz, vemos que la luz penetra la materia
cómo no va a penetrar el espíritu. Y aquí nos está diciendo que llega hasta el fondo del alma. Y de esas heridas que le van quedando donde penetra la luz, igual que el Señor resucitado, que de sus heridas, de su cuerpo, de ahí es como le salía más luz. Entonces, esos actos van quedando fundidos en esos rayos, ¿verdad? Y, y esta red que se va formando eh, va poniendo orden. Y es ahí donde el ejército de las verdades divinas, que se convierten en armas, que son los actos, van actuando, porque van tejiendo una red de luz que, que aquí lo dice, ¿verdad? Que van poniendo orden entre el creador y diríamos las criaturas, ¿verdad? Y son las que batallan, ¿verdad? Ahí, aquí nos está ejemplificando cómo es que se da esa batalla. Ujú. Y entonces, Sí, sí, desde que empezaste a hablar, sigo pensando en la luz increada, ¿no es cierto? sí, La luz increada que, bueno, yo podría decir muchas cosas de esto, ¿no? Pero no es que yo sepa tampoco, ¿no es cierto? Pero la luz increada crea la luz creada. Eso es lo que yo visualizo. sí, La luz creada crea la luz creada, ¿no es cierto? Es sí. decir, hágase Así la fue en luz. la creación. Claro, hágase la Ujú, luz. Y ujú. entonces ahí empieza todo, ¿no es cierto? Así que sin la luz no hay nada. Eso es muy importante. Por eso me agradó mucho que estás dando esta clase que pues nos motiva a nosotros a profundizar todo esto que estás diciendo. Es muy hermoso. Ahora, sabemos nosotros que caer en el pecado, antes pensábamos en el pecado de una manera, yo diría, un poco infantil, ¿no? Ahora sabemos que es mucho más grave porque eh, cuando el hombre entrega su voluntad, bueno, Eva primero, ¿no es cierto? Ahí es donde, y estaba leyendo lo que tú nos diste sobre Eva, ¿no es cierto? Como amó lo malo, ¿no es cierto? No tuvo remordimiento, se entregó su amor, se entregó a lo malo. Ya, ¿Qué pa- ya puede hablar, don Carlos. Bueno, Sí. entonces el auténtico pecado es cuando se separó, la voluntad humana es la raíz, tenemos que estar enraizados con la voluntad divina y Sí, entonces al quitarla es como quitarle luz, ¿no? Quitar la luz de nuestra inteligencia, de nuestra memoria, de nuestra voluntad, es prácticamente un suicidio lo que hizo el hombre. Entonces, ese es el auténtico pecado que debemos tratar de enfocarlo desde ese punto de vista y darnos cuenta de lo importante que es hacer la voluntad divina, hacer la voluntad divina y, por supuesto, vivir en ella, ¿no? Ya hundidos, pero por lo menos hacerla, ¿no es cierto? Tratar para eso lo que dijo Mercedes sobre fundirnos desde la mañana, ¿no? Y después durante el día seguir, seguir, seguir. Esto es algo continuo, es algo muy continuo. Y, y esto de bueno, la luz increada
a mí me parece que no es materia eso, que es todo espíritu y que de ahí sale la materia. Pero Sí. sí, ¿no? San Juan de Nos la lo, Cruz, no, nos lo va a ir confirmando en el transcurso de las lecturas. sí, sí, y San Juan de la Ujú. Sí, Cruz y Santo Tomás de Aquino hablaban de eso, la gran diferencia entre la luz increada y la luz creada. Pero esto es lo que quería aportar. sí, A ver, sí. como pregunta y como, bueno, un Com- tema, ¿no? sí, Eh, sí. el asunto es este, ¿cómo es que se encaja? eh, Creo que aquí habría, porque esta es continuación de esa otra lectura, ujú, es la parte 2. Creo que aquí habría algo. Entonces, la voy a leer y a ver si aquí está algo de lo que usted quería este, gracias, reforzar. Lupita, Sí, gracias. Sí, porque aquí nos explica qué significa vivir en su querer, ajá. ¿verdad? Entonces, cómo es que van de una voluntad a la otra voluntad, ¿verdad? Y de la luz creada a la luz increada y cómo la luz creada se convierte en luz increada. Hija mía, mira cómo es bello el sol de mi voluntad. Qué potencia, qué maravilla. No apenas el alma se quiere fundir en ella para abrazar a todos, mi querer, transformándose en sol, hiere al alma y forma otro sol en ella, que ya nos lo había dicho, ¿verdad? En el párrafo 1. Y ella, o sea, el alma, conforme forma sus actos, forma sus rayos para herir al sol de la suprema voluntad y envolviendo a todos en esta luz, por todos ella ama, glorifica, satisface a su creador. Entonces, eso de que estamos orando por a Dios y por todos es porque esa luz que se genera al, al tener los actos en el querer divino, esa luz cubre a todos y entonces herimos a todos. Y por eso es que glorifica, satisface a su creador. Y lo que es más, no con amor y gloria y satisfacción humana, sino que con amor y gloria de voluntad divina. Porque como entramos a su luz, esa luz increada, digamos que se chupó a la luz creada, ¿verdad? Sí, Porque el sol de mi voluntad ha obrado en ella. Mira qué significa hacer los actos en mi voluntad. Esto es el vivir en mi querer. Y nos lo vuelve a remarcar, que el sol de mi voluntad, transformando en sol a la voluntad humana, obra en ella como en su propio centro. sí, sí, has contestado lo que no pude preguntar, fíjate. Eh, ¿Verdad? sí, ahí está. Aquí Ahí- Jesús lo dice, ¿verdad? Sí, Porque transforma su sol increado, transforma en sol la voluntad humana. Y como es Él el que lo transforma en increado. Y entonces es esa alma, al entrar en esa luz, este, el Señor puede obrar en esa alma como si fuera su propio centro, porque reconoce la luz. Por eso es que la divina voluntad es fundamental. Por eso es que no se podía hacer esto sin la divina voluntad, porque es ella la que transforma en igualdad de condiciones a esta podredumbre y del... seguimos coexistiendo entonces. Ujú. Es impresionante el amor que nos tiene, porque Sí, así como tú dijiste recién, ¿no es cierto? Yo me siento una porquería, sí, pero Dios me está amando, entonces claro. Ya, igual, entonces, sí, ya la semejanza la está haciendo, ¿verdad? Entonces, la sí, semejanza del que vive en su querer ya está hecha. Entonces sí, ahí ya es donde, por eso es el tú a tú.
Sí, sí, sí. Ujú. Así que la luz increada y la luz creada coexisten, son hermanas, son fundidas, son una misma, Sí, ¿no? sí, porque pues la luz creada tiene em, algunas características de la luz increada. Exacto. Entonces ahí es donde entran de tú a tú, ¿verdad? En el sentido espiritual. Sí, lo mismo que el cuerpo y el alma, ¿no es cierto? Ujú, ujú, ujú. Que Sí, deben coexistir, deben de ser una unidad, ¿no es cierto? sí. Eh, Entonces en la siguiente, ujú. que siempre es del volumen 17, la Lu- 1728, nos dice algo poderosísimo, ¿verdad? Nos habla de Lupita, su inteligencia y la Lupita, luz. Sí, ¿puedo interrumpir un momentito? Es que sí, Marta Lucía hizo un comentario interesante. ajá, Dice que la luz increada absorbe el alma que se dispone a recibir la luz divina conforme a su divina voluntad. Y cuando escribió eso me imaginé, ustedes saben, en el mar que se forman esos remolinos, que son así, 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 hasta que lo que sea que cae en ese remolino, pues se hunde y ya no sale nunca más. Pues así mismo es esa, esa alma que vive en la divina voluntad, está en ese remolino, en el continuo girar, hasta que de momento es absorbido por esa luz divina. Y sí. todo esto O sea, sucede. por eso que él le dice a Luisa, ya llegaste hasta aquí, ya mucho, ya no te puedes salir, ¿verdad? Porque ya está ya está en ese mar inmenso, que el mar inmenso, lo va a decir más adelante también, es luz. Es una tremenda felicidad también eso. Ah, pues sí, Lo poquito que podemos vivir eso, vamos a ser muy felices de estar en ese torbellino, esa espiral, ese continuo andar con Dios, ¿no es cierto? sí, Eh, es una felicidad que no se compara. Yo creo que en la tierra no hay una felicidad como esa. Por lo menos yo no. Y yo he sido sí, sí, feliz, pero sí, sí, no lo digo por amargo, ¿no? Sino que sí, hay felicidades y hay felicidades. Lo que Él nos quiere dar es una felicidad que supera toda nuestra propia humanidad, ¿no es cierto? Quiere sí, elevarla para que nosotros seamos felices, pero como fuimos creados, no con nuestra felicidad de tener las cositas todas en orden para nosotros. Él nos va a ordenar y nos va a dar esa felicidad y nos está dando, yo creo, en este grupo sí, con ustedes, nos está dando a todos nosotros porque estamos concentrados, estamos poniendo nuestra atención en Él y Él no falla, no falla nunca. Así que bueno, ya has contestado más de lo que yo pude preguntar. Muchas gracias. bueno, sí. Es que al final de cuentas, entramos a la física cuántica con el anterior, ¿verdad? Pero Claro. entonces él en la 1728 nos habla de la inteligencia y la luz. Y aquí en esta lectura em, es bien interesante lo que dice, ¿verdad? Porque es la inteligencia de Jesús más que un sol. Aquí lo dice Luisa. Veía su inteligencia más que un sol y todos los pensamientos como tantos rayos que salían de ese sol, que extendiéndose recorrían todos los pensamientos de las criaturas de todos los tiempos, ¿verdad? Estos rayos de la inteligencia caminaban para tomar como en un puño todas las inteligencias creadas y sustituirse como gloria perenne al Padre, como reparación completa de todo
y como impetración de todos los bienes a todas las inteligencias creadas. Eso es lo que Luisa veía. Y hoy oigamos la explicación que nos da el Señor. Este sol que tú ves en la inteligencia de mi humanidad fue formado por mi divinidad, la cual me dotó con la potencia creadora y con la omnividencia de todas las cosas, de manera que yo debía ser el nuevo sol de las almas, el que perdimos en el paraíso, ¿verdad? Es él. Y así como el sol que cree para bien de la naturaleza, recorre con su luz toda la tierra, sin negar a nadie los efectos de su luz, a pesar de que no se aparta del cielo, sino que hace partir de su centro los rayos que llevan los bienes que contiene el sol a toda la tierra, así mi divinidad, sin partir de mí, con su luz perdón, con su luz inaccesible, formaba una aureola de luz y estos rayos recorrían todo y todo. Y cuando vimos al principio y hablábamos de la luz según la ciencia y que llegaban a hablar de la cuántica, pues la cuántica lo que ha traído de nuevo es que la luz se forman haces. Formar haces como cuando amarran el heno, ¿verdad? Que lo van haciendo puñitos. Y mire, lo mismo nos está diciendo aquí, ¿verdad? Que toma puños, como en puño. Nos tomó a todos. Por eso es que cuando él habla de la humanidad, habla de la familia humana, porque estamos como un puño para él, porque nos tomó en un puño. Y es así como hay reparación completa de todo y impetración de todos los bienes a todas las inteligencias creadas. O sea que eh, Jesús es la luz, Jesús es la divina voluntad es luz, pero es la inteligencia, el mecanismo por el que todo esto pasa. No sé cómo estamos de tiempo, Mirta. Nos quedan 20 minutos. Y yo recorría a cada instante, cada pensamiento, palabra y acto de todas las criaturas y me constituía en gloria perenne para mi Padre, por cada pensamiento, acto, palabra de todas las generaciones humanas. Esta luz, mientras se elevaba hacia mi Padre, o sea que ese efecto que vimos en el dibujo azul, de esa luz que se elevaba al Padre, descendía para tomar como en un puño todos los actos humanos para iluminarnos, calentarlos y repararlos. Así que sobre cada acto humano pende una luz que continuamente quiere hacerle el bien. Por eso nos dice que ya todo está hecho. En mí, el hacer esto era como con natural. Tú, hija mía, no tienes esta potencia de hacer en todos los actos un solo acto, como hacía yo. Por eso en mi voluntad recorrerás uno a uno cada uno de los rayos y poco a poco harás el camino que hizo mi humanidad. Así que por eso dejó en la tierra 81 años a Luisa, ¿verdad? Porque le tocó ir poco a poco. Mientras que él toma como un as y eso lo hace que puede hacer un acto solo o un solo acto o el acto único, ¿verdad? Entonces, yo he buscado de recorrer el primer rayo, luego el segundo y así los demás, que no nos dice ella cuántos fueron. Pero, oh potencia del divino querer, mientras recorría esos rayos, yo era tan pequeña que me parecía haberme vuelto un átomo. De nuevo nos vuelve a hablar del átomo y se recuerdan que leímos una lectura anterior y el átomo
todavía no se hablaba de él, pero ya el Señor ya le había dicho, puesto que ella lo habla, ¿verdad? Y se recuérdense que Luisa, para unos hizo primer grado y para otros segundo grado y de aquel tiempo. Y este átomo ahora, o sea, tampoco se sabía que la luz era también fotones, sino que solo se creía que eran ondas, ¿verdad? Eso después de Luisa se consolidó, que la luz es dual, pero esta luz de la que están hablando ellos es dual, porque habla de estos rayos y además del átomo. Y entonces Luisa se transforma en un átomo de luz que se encuentra en la inteligencia divina. Y ya vimos en la lectura anterior que esa inteligencia divina emana luz y recorría las inteligencias de las criaturas. Así es como Luisa puede ir a tomar a todos y todos. Ahora se encontraba en la palabra, ahora en el movimiento divino, recorría las palabras y los movimientos de las criaturas y así de todo lo demás. Entonces, la divinidad, al ver mi extrema pequeñez en su inteligencia, en su palabra, en su movimiento, presa de amor por mi pequeñez, quedaban raptados y complacidos, me ha dicho. Esta pequeñez nos rapta y al verla entrar en nuestros mismos actos para hacerlo junto con nosotros, para difundirlo sobre todo, sentimos tales gozos y tal complacencia y recibimos la misma gloria nuestra que con todo amor le damos la libertad de entrar en nosotros para hacerla obrar junto con nosotros. Así es que Luisa es transformada en átomo de luz. Y es así como penetra. Y de nuevo, pues, el diagrama, ¿verdad? Sin esos rayones que se ven. Pero es así, ¿verdad? Que va dando, dando vueltas y regresa más ancho porque más multiplicado, ¿verdad? Y así va embuyendo, digamos, en sí a todita, supongamos que esto fuesen todas las criaturas, ¿verdad? Es la forma como va transformando y sin armas de las que tienen los humanos, que deshacen. No sé, Mirta, si hay muchos comentarios o si quieren decir algo para parar. No, 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 no me he fijado cuántas me faltan. Eh, Déjenme ver. faltan bastantes, Lupita, pero si quieres, no sé, recomiendo quizás que lo dejemos aquí para que algunos, ¿verdad? Puedan comentar, Sí, porque es sumamente interesante solo toda esta termino, lectura. termino en esta Ujú, puede contestar algunas preguntas, ¿verdad? En la 1733. sí. Y como estamos acostumbrados nosotros a la corriente de luz, a los filamentos, al vacío, al fin yo me voy dando cuenta que todo lo que nosotros tenemos es un reflejo de lo que es la luz en creada, ¿verdad? Entonces aquí nos dice el Señor, dice Luisa, he mirado que Jesús salía de un fondo de luz y al extender sus brazos, la luz se extendía junto a él, pero aquella luz no era plana, había un Plena. vacío en la misma luz. O sea, no todo era, sino que había un vacío. Pero si bien se veía el vacío, pero no era lleno de tinieblas, solo como si se necesitaran otros hilos de luz para llenar ese vacío, para hacerla más intensa, más fuerte, más brillante aquella luz. O sea, le parecía que estaba todo lleno de ese resplandor de luz, pero habían áreas en que como que faltaban fibras, como un tejido, ¿verdad? Y que faltaban hilos de luz. Y entonces
le dice, no temas, no hay tinieblas en ti, porque el pecado es tinieblas, el bien es luz. Y le dice, ¿no ves que ha salido de un fondo de luz dentro de tu interior? Pero ¿sabes tú qué cosa es esta luz? Es todo tu obrar interior que haces. Cada acto de más que haces es un filamento más de tu voluntad que conectas a la corriente de la luz eterna. Y ese filamento se convierte en luz. Así que por cuantos más actos hagas, agregando así otros filamentos, la luz se hará más plena, más fuerte, más brillante. La luz que el mismo Jesús tiene, ¿verdad? Muestra la necesidad de que haya actos para que se conviertan en esos filamentos. Y entonces nos dice, ¿verdad? Que entonces hay una corriente de luz eterna también. Bueno, nos quedamos en esta que creo que sería la 22 de 34 que planeamos ver, ¿verdad? En la Sí, próxima faltan 10. ajá, en la próxima voy a entrar directamente sin hacer repaso para poder avanzar. Pero bueno, en la corriente de la luz nos quedamos en la 1733 para dar un espacito por si quieren comentar, ¿verdad? Ah, esperen, no quiero salirme acá. Sí, Mercedes. Podemos ver que no es tan descabellado decir que somos seres celestiales, somos seres de luz. Claro, claro. En la que vimos que nos detuvimos más, en esa queda claro, ¿verdad? Que Sí, som- somos seres celestiales. Lo decimos nosotros, pero es él que lo está confirmando de lectura en lectura. es bueno, es como dice el doctor, esto es tan wow, tan increíble. O Sí, sea, tan yo, mundo perruno, ¿verdad? sí, o sea, uno no se puede ni, o sea, yo por lo menos yo jamás me hubiera podido imaginar que, que yo iba a poder tener participación en todo lo que Dios es y hace. O sea, y que yo misma voy a hacer luz junto con Él. Dios mío. O sea, es que, es más de lo que uno hubiera podido imaginar, sinceramente. Ujú. Y Sí. la grandeza de Dios y el querernos hacer partícipe de algo tan grande, tan sublime, tan hermoso. O sea, y, 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 y a Y que veces ya, uno y que ya nos dice, la pone más entendible para entender ajá, y no estar diciendo, no, eso no puede ser, ¿verdad? Entonces, ¿no? Y, o sea, yo, por eso yo cada vez me sorprendo más cuando yo, con razón yo me quedé como ciega. Y yo digo, yo me quedé como ciega, no tenía suficiente luz para poder acaparar cuando yo leí sola estos escritos para poder acaparar toda esa grandeza, porque es que yo me decía a mí misma, pero ¿qué me estás diciendo, Jesús, tú con esto? O sea, cada vez que yo leía algo, yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿qué, qué es esto, Señor? O sea, no le puedo explicar, es como si mi cabeza no diera para tanto. O sea, esa fue mi experiencia cuando yo leí por primera vez Libro del Cielo. Y por eso yo decía que yo necesitaba un acompañamiento. Yo necesitaba estos grupos, yo necesitaba el poder compartir con otras personas la grandeza, la belleza de esto
de si lo que yo estoy leyendo y asimilando es realmente lo que se puede desprender de todo esto. O sea, sinceramente, si lo pensamos solamente, el solo hecho de pensarlo con nuestra mente humana limitada, se nos rompe la cabeza porque decimos, pero esto que el Señor me está presentando, Dios mío, o sea, nos está abriendo el cielo. O sea, si llegamos a vivir completamente esto, mis hermanos, no solamente nos quitamos de encima el purgatorio, por decir algo, sino que entramos al cielo de la humanidad y llegamos al cielo de la divinidad. Ya estamos ahí con Pablo y con Juan, el apóstol. O sea, hello. Give me 5. Entonces, Dame 5. entonces o sea, es enorme y bellísimo, no sé, no, yo no tengo palabras, yo no sé, quizás los demás puedan decir algo que pueda seguir dando luz, porque lo que estamos recibiendo con esto que estamos haciendo, mi hermano, sí, de corazón, estamos haciendo un giro de luz en esa misma voluntad divina, todos juntos aquí. Qué hermosura, qué belleza, qué grandeza, qué regalo tan hermoso. Ay, no sé, no sé. Sigan porque de verdad que yo los escucho. Ni qué responder de Mercedes, ¿verdad? Porque eh, aquí hasta los perrunos del guau, me dice el doctor, entramos al mundo perruno del guau. No, Lupita, y ahora podemos comprender también cuando algunas lecturas que hablan de Adán que dice que él se bilocaba. Sí, Esto es la lectura sí, 17:28, según la he ido rumiando mientras hemos estado conversando y eso. Esa lectura, por lo menos a mí, me hace comprender tantísimas cosas, ¿verdad? tiene otra, y aquí está en este grupo y dice la luz y la bilocación. Ajá, qué bien. Ujú. Sí, Inclusive también para lo que alguien puso un comentario hoy en el chat muy interesante sobre lo que el doctor decía, ¿verdad? Sobre la inteligencia, sobre la memoria y demás. Pues mira tú cómo esta lectura nos lo dice así tan claramente, que dice que ella podía ver la inteligencia de Jesús, era como un sol y que ujú. de ese sol todos los pensamientos de Jesús salían, tantos rayos que salían de ese sol y se extendían por todas partes, pero en cada pensamiento de criatura, pasada, presente y futura. ¿Sí? Entonces el alma que vive en la divina voluntad, pues precisamente estando en ese sol, pues hace exactamente lo mismo. Y recordándonos que como las tres potencias del alma representan a la Trinidad, ¿verdad? La Ujú. inteligencia representa a Jesús, Así es. mientras que la voluntad al Padre. Gracias, Lupita. Bueno, pues qué decir. Yo como ingeniero, la verdad es que igual cuando iba yo leyendo del libro de cielo, decía, wow, es que es perfectamente lógico. Claro, por eso iba a. Y ahorita con esto dije, wow, sí, con razón y muchas cosas. La luz es uno, por eso somos uno todos en Dios, ¿no? Y realmente es increíble, ¿no? Y como decía Mercedes, es tal cual, tal cual. Nada más no puedo agregar más porque de verdad, o sea, es increíble, pero todos somos uno. En Dios, todos somos uno. Y de verdad, con los santos, y entramos en esa confianza y en ese amor y en esa paz con Él. Sí, así es. Ahí vamos entendiendo, ¿verdad? Y esa semejanza nos la describe también perfectamente como es que Él hizo para esa semejanza. Pero al final uno se queda, porque estamos entendiendo los cómo, ¿verdad?
me enchufo con él así, ¡cuac! Sí, sí, Oh, sí. así, clic, me conecto contigo, Jesús. Que tiene la Sí, manita ahí levantada. dice, en su corriente, él dice en su corriente de luz, conectamos en la corriente de luz. Me hace acordar a ese sermón o esa oración que hizo Jesús, que por mucho, mucho tiempo me mistificó, me hacía ver que no entendía nada, porque él decía, ellos en mí y yo en ellos y yo contigo, y me mareaba todo, pero ahora entiendo lo que estaba diciendo, ellos en mí y yo en ti, yo y el Padre somos uno. Y eso es lo que estoy sacando de esto, aparte de la parte de la luz, pues acabo de ver justo hoy un sacerdote ya fallecido que era astrofísico y decía, ustedes no entienden lo que es la materia, lo que es la luz la luz creada, como dijo Carlos. Es tan obvio para él que la luz puede hacer cualquier cosa, transformar cualquier cosa, porque es a raíz de la vida misma. Y entonces esa oración de Jesús ahora tiene Sí, un sentido claro, porque más grande. somos lo mismo porque en la luz nos unificamos. ¿Sí? Y también porque la primera vez que vio Moisés o que se dio cuenta que estaba presente luz, que era el fuego que no se consumía, Sí, la zarza. y le decía a Dios que estaba en tierra sagrada, tierra santa. Eso es todo. Gracias. Bueno, Sí. Bueno, así es que se nos hace tan poco el tiempo, ¿verdad? Pero es es tan, es que no tengo palabras como decirles. Es tan magnificente el Señor, ¿verdad? En irnos diciendo, porque a la larga estamos entendiendo cómo es que opera. bueno, pues no sé si alguien tenga algo que decir, algo que compartir. Que se haga su voluntad, Muchas ¿verdad? gracias. A- Fiat. Así en el cielo como en la tierra.